recuerde que los jueves... Muy buenas tardes. Este es el tema de esta semana y bueno, anunciamos que se trataría de justicia ciudadana. Jueces y bueno, pues magistrados electos por voto directo que nunca se ha usado aquí en México. Tenemos los juicios orales que ya tienen tiempo de haberse iniciado, pero este proceso para poder elegir a los mejores pues juristas, a las mejores personas que puedan funcionar, administrar justicia. Y le damos la bienvenida a este último programa del ciclo jurídico al doctor Mario Alberto Hernández del Colegio de Abogados. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Le agradezco mucho que sea portador de esto y al maestro presidente le agradezco mucho el saludo. Eduardo Bolaños, doctor, ¿estás por ahí? ¿Sí me escucha? Eduardo Bolaños. A lo mejor ahorita se incorpora. Y el doctor Javier Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro, muy buenas tardes. Pues aquí estamos en este tema, último tema de este ciclo jurídico que pues consiste en pues observar si está la ciudadanía y nuestro país preparado para este tipo de ejercicio de pues elegir jueces para que puedan pues juzgar a la ciudadanía, que la verdad es que muchas veces la gente no conoce, no sabe, pese a que la ley menciona de que los jueces deben de tener cercanía con los juzgados, conocerlos precisamente, pero la gente no los conoce. Recuerdo hace mucho tiempo que hablé con el entonces gobernador Sócrates Rizo García para que nos permitiera hacer un carrusel de entrevistas en Radio Fórmula, y lo hicimos. Nos dio la autorización a través del maestro Nicolás Díaz Obregón, que era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y fueron los jueces a entrevistas, obvio, sin prejuzgar, etcétera, ni hablar en relación a los procesos a su cargo. Y fue muy interesante esas entrevistas porque la gente conoció el pensar, la expresión de los jueces y contestaron preguntas de la ciudadanía en cuanto a que no se entorpecieron ninguno de los procedimientos. Ahora estamos frente a esta idea de jueces ciudadanos, jueces electos por la ciudadanía, pero sobre todo la justicia ciudadana que alguno de ustedes comentó en el anterior programa, y que consistiría en jurados en México. Maestro Mario Alberto Hernández, ¿qué idea tiene usted sobre este tema? Sí, gracias. Bueno, lo comentaba en la ocasión anterior de que esta idea de los jurados llamados ciudadanos populares, pues en un tiempo fueron escritos en la ley, en las constituciones políticas de nuestro país, como autoridades, por decirlo así, que pudieran juzgar a personas que tuvieran procesos, sobre todo en materia penal, por delitos mayores, con pena de prisión mayor de 1 año. Y hacía mucho hincapié porque actualmente no existe en la Constitución, hacían hincapié sobre que los jurados populares o jurados de ciudadanos tendrían la categoría de un juez.
y que podrían juzgar a las personas que se les acusaron por delitos cometidos por medio de la imprenta, de la imprenta, sus variables. Y conforme a esa ley de imprenta que pues, ya data desde los 1800 y que tenían esa facultad los ciudadanos, un grupo de ciudadanos, en este caso eran 7 ciudadanos elegidos por sorteo, se supone que por el Tribunal Máximo, en este caso por la Suprema Corte, y tendrían que ser obviamente mexicanos, mayores de edad, que supieran leer y escribir, y ellos se conformarían estas 7 personas para juzgar, así se entiende en la historia del derecho constitucional, a personas acusadas por este tipo de delitos, y sobre todo relacionados con los temas de delitos políticos, llamados delitos políticos. Por ejemplo, esos delitos de imprenta se referían básicamente a los delitos contra el orden y la seguridad pública que atentara contra la estabilidad de la nación, de la armonización del país, de su independencia, de su conformación constitucional, de su soberanía, porque se hablaba de que a través de escritos o litografías o fotografías o impresos o manifestaciones o expresiones incluso, podría invitarse al pueblo a la sedición, es decir, estar en contra del gobierno y atacar al gobierno. Entonces, estos delitos, la Constitución, hasta el año 2006 que estaba vigente esto de los tribunales, o mejor dicho, los juzgados de ciudadanos, podían ellos juzgar conforme a la Constitución este tipo de delitos. Y por cuestiones históricas, pues, evidentemente subsistió durante muchos años, decía, desde 1824, por allá más o menos, hasta el año 2006, si mal no recuerdo, cuando ya el Congreso de la Unión, los diputados y senadores eliminan esta presencia en la Constitución de estos jurados de ciudadanos, y que estaban, de hecho, legalizados, autorizados por la propia ley orgánica de los jueces del Poder Judicial de la Federación. Y en ese contexto, bueno... Maestro, ¿usted tuvo conocimiento que alguna vez se efectuaron ese tipo de juicios? Sí, algunas, bueno, la historia habla de, que yo recuerdo, que haya analizado por ahí, sobre todo en la época de la preindependencia, había ese tipo de revolución, de alzamientos al gobierno, y por eso se le dio mucho énfasis a este tipo de jurados. Los datos específicos de algunos juicios en concreto no los tengo a la mano, pero históricamente, en cuanto a los demás delitos, pues jamás se activó, jamás se juzgaron por jurados ciudadanos, como lo que decía ahorita, por otros delitos diversos a los propios connacionales. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué tanto tendría valor ahora la instalación de un jurado de esa naturaleza hoy en nuestro país? Que esa es la pregunta. Y bueno, hasta aquí yo quisiera terminar, ¿no? Gracias. Maestro Javier Sepúlveda, ¿qué opinión tiene sobre esta posible justicia ciudadana y que se eligieran a los jueces por elección popular? Bien, pues son dos cosas distintas, ¿verdad? Uno, habíamos comentado, o tu pregunta abre con la justicia ciudadana. En el programa anterior yo hablaba de la ciudadanización de las decisiones de gobierno. Es decir, la ciudadanía se ha organizado de tal forma que ha logrado penetrar en la esfera de los gobiernos para que estos, de alguna manera, consulten al ciudadano antes de realizar alguna acción de gobierno, antes de implementar alguna política pública relacionada, digamos, en cuanto a este tema en seguridad, por ejemplo, o en justicia. De hecho, el sistema de justicia que tenemos ahora, el acusatorio de corte adversarial, en materia penal, desde luego,
fue objeto de muchas consultas ciudadanas donde intervinieron los académicos a través de las universidades, los foros de abogados de los estados, la ciudadanía en general. Es decir, se tomó el parecer de los ciudadanos. Esa es una primera parte. Después, y hablando de nuestro estado en particular, no sé si usted recuerde, Gerardo, pero se vino una ola de consejos ciudadanos, de transporte, de justicia, de todos lados se crearon consejos ciudadanos. ¿Por qué? Porque se pretende escuchar la voz de los ciudadanos. Pero los ciudadanos organizados de Nuevo León han tenido un lugar destacado, porque hoy por hoy son los mejor organizados junto con los del Distrito Federal y la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, volviendo al tema de la justicia en manos de los ciudadanos, yo sí creo que vamos a migrar hacia un jurado ciudadano. A ver, me quiero explicar. El procedimiento sigue en manos del Poder Judicial. El juzgamiento sigue en manos del Poder Judicial. La decisión del caso es la que es transferida al ciudadano. Y hay un proceso de selección donde los ciudadanos tienen obligación de participar. Y hay un procedimiento de selección de los integrantes de un jurado, como sucede en el sistema anglosajón. Es más, angloamericano, digamos, aquí por lo que tenemos de vecinos del norte. Pero también quiero destacar que no se confunda con la justicia ciudadana hecha por mano propia, que han hecho en algunos lugares muy acentuados en el centro y sur de nuestro país, es decir, tomar la justicia en manos de los ciudadanos. ¿Recuerda usted, Gerardo, cómo ha habido linchamientos, cómo ha habido, castigo? Pongo un ejemplo de los que asaltan en las peceras o no sé cómo, el transporte público de por allá en el Estado de México, y la verdad es que los ciudadanos los someten y los castigan ahí mismo y les quitan la ropa y los patean y en algunos casos los han matado y los han quemado. Esa no es justicia, esa no es justicia ciudadana. Eso nos regresa. Los han quemado prácticamente. Es más, han quemado a oficiales de policía federales, los han quemado. Y eso, obviamente, no estamos hablando de justicia ciudadana. Claro, estamos hablando de un retroceso en la justicia. La justicia ciudadana, por ejemplo, en Latinoamérica, en el 2016 hubo una cumbre iberoamericana de poderes de justicia en donde metieron en la agenda el tema de la justicia ciudadana y crearon en ese mismo año 2016 lo que le llamaron tribunales de justicia ciudadana, que se instalaron en algunos países del Cono Sur. En Chile, por ejemplo, les llamaron tribunales de justicia ciudadana, pero mire usted, Gerardo, tenían que ver más con la justicia comunitaria. Es decir, lo que sucedía en la comunidad. Se creaba un tribunal de justicia ciudadana en tal o cual sector de la ciudad y atendía los casos que se veían solamente en esa jurisdicción. Y eran instalados y eran escogidos los integrantes por la misma comunidad, siempre bajo la rectoría del Poder Judicial de cada lugar. Y en ello, pues, tenía que ver en asuntos de conciliación, en una cultura del diálogo, en la creación de centros ciudadanos de atención para programas sociales. Es decir, digamos, diferencias o delitos inclusive, pero de bajo impacto social. Ahí es donde tenía que ver la justicia ciudadana. Y recuerdo también, o hago una subrayada, bajo la tutela del Poder Judicial. Así funcionan en Chile, por ejemplo, los centros de justicia ciudadana. Luego, en una última etapa, cuando no logran conciliarse, cuando no logran convenir, cuando no logran llegar a un mecanismo alterno de solución de conflicto,
entonces pasan a un grado que le llaman transformación, en donde les dan una única o última oportunidad de conciliación y si no lo logran se judicializa, pero de ahí pasa de manos de los ciudadanos, pasa nuevamente al Poder Judicial. Esa es la justicia ciudadana que se tiene contemplada hasta este momento, ¿verdad? Y hay una distinción, Gerardo, entre ser un jurado ciudadano y ser un centro de justicia ciudadana. Los del jurado ciudadano tienen en sus manos la decisión judicial, pero siempre está presente el juez, que es el que lleva a cabo la parte procedimental. Y los ciudadanos en ese jurado solamente frente a ellos, en su presencia, hay un desahogo probatorio y ellos van a tomar la decisión de quién tiene la razón. Esa es su función. Y acá cuando hablamos de la justicia ciudadana, los mismos vecinos someten a consideración del Tribunal de Justicia Ciudadana sus diferencias y se trata de resolver a través de la conciliación, la mediación, el arbitraje, etc. Esa es la justicia ciudadana que hasta hoy está funcionando en algunos lados. Sí, bueno, el enfoque de este tema nos referimos a una justicia ciudadana por los jurados que pudieran integrarse en el futuro y que usted ha comentado que tal vez para allá va orientado esto. Pues ciudadanos probados, honestos, que de alguna forma tengan credibilidad y que en su área, en sus municipios, estados, sean personas pues ejemplares y que formen un jurado en el que, bueno, llegan a determinar, como usted lo comenta en los juicios, pues las pruebas, los comentarios, los alegatos, todos se llevan en su presencia y llegan a una definición de culpable o inocente. Y ya de la otra forma, bueno, ya el proceso judicial, el juez tiene los parámetros para poder juzgar y manejar la aplicación de la pena. Y aparte de esto, la elección de jueces, como se dan en algunos estados de la Unión Americana, que pues hay muchos inconvenientes porque los mecanismos en Estados Unidos son muy diversos en cada estado e incluso hay muchas denuncias en cuanto a que las campañas de esos jueces generalmente aportan las firmas de abogados, las compañías de seguros, e intereses que están ahí mezclados que hacen que se tenga desconfianza en esos jueces electos porque hicieron una buena campaña penetrante, pero subsidiada, pagada por ese tipo de organismos. La diferencia en México, que podría ser subsidiado esas campañas como se hace con los partidos políticos aquí. Esa es la idea de justicia ciudadana que se está planteando, que si podríamos llegar allá, porque el juicio oral, pues en Estados Unidos hace tiempo que se lleva y aquí pues tenemos también ya tiempo, y si esos componentes se van a agregar igual y se va a conseguir un tipo de administración de justicia similar a la de estos países, pues esa es la idea de saber si en México estamos preparados para eso. Doctor Mario Alberto, ¿qué opinión tienes concretamente sobre esta idea? Sí, muy asertiva la situación. Pues francamente, pues todos sabemos que por lo menos en México, con muchos países democráticos, se desarrolla a través del ejercicio constitucional de 3 poderes, en donde el poder ejecutivo, los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los diputados, son los presidentes de cada nación son elegidos por voto popular, o sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo, no así el judicial, salvo Bolivia, que sí elige a sus jueces mediante voto popular. A su fiscal lo elige el presidente en turno, como sucede en Estados Unidos, y en Estados Unidos, como bien se ha dicho, a los fiscales los eligen la mayoría de los estados de la Unión Americana. Solamente 4 estados de los Estados Unidos se eligen
por designación directa del Poder Ejecutivo. Entonces ellos tienen una amplia experiencia sobre la concepción de la democratización, ahora sí que de la ciudadanización en el sistema judicial. Uno de los principales factores que se ha dicho siempre es el concepto en el tema de los jueces o de los tribunales sobre la cuestión de la imparcialidad. Nuestra Constitución habla de que la justicia se impartirá en los plazos y términos que marcan las leyes y que será pronta, completa e imparcial. Entonces, eso es lo que se alega en cuanto a que si exista o no una verdadera imparcialidad en los ciudadanos que no pertenecen a los sistemas judiciales para poder accesar a ser parte de jurados ciudadanos. Esa historia ya se vivió en México, concluyó en el 2006, creo que con Ernesto Zedillo, el presidente Zedillo fue el que hizo la reforma esa y a propósito también proscribió la pena de muerte, de paso. Y entonces, este es un tema interesantísimo porque sí vale la pena analizarlo. Hoy vemos a veces con cierto encono, con cierto coraje, molestia, el cómo se designan a veces a los jueces en México, es decir, a través de la propuesta del presidente de la República, en este caso los ministros de la Corte. Entonces llegan a un poder legislativo cooptado generalmente por partidos políticos que están trascendiendo en su concepto de cuantitativo, y la mayoría pues evidentemente va a dar en un enfoque de lo que diga el presidente, lo que pretenda el presidente. No estoy cuestionando de ninguna manera a nadie en ese sentido, estoy hablando del procedimiento. Como en este caso, este último caso que se designó a la ministra Margarita Ríos Farjat, a que tengo gusto de conocer, excelente dama, abogada. Estoy hablando simplemente del procedimiento y es el tratamiento que le estamos dando. Entonces, la propuesta es del presidente y elige el Senado. Entonces, se ha cuestionado por algunas corrientes, algunos foros, qué tanta imparcialidad entonces puede generar esa designación en el juez, en su cargo, en su responsabilidad frente a una designación que ha sido mayoreteada por un partido político. Entonces, ¿tienen razón quienes dicen que son imparciales los ciudadanos o tienen razón quienes dicen que son imparciales, que no son imparciales quienes son elegidos por una mayoría de votación partidista, en este caso pues de un partido político que ahorita prevalece? Eso puede ocurrir con lo mismo en los estados de la República, en donde prevalece la mayoría de algunos partidos políticos o en coaliciones, votan y se dice que son favorecidos por un grupo político, por un partido político, entonces se perdería la imparcialidad en el ejercicio judicial o jurisdiccional del juez o magistrado o ministro designado. Esos son los temas fuertes. Entonces, hay quienes dicen, bueno, vamos a mejor a que se someta a este tipo de elegibilidad democráticamente, potenciar este mecanismo y que no metan mano los partidos políticos y que sea una elección abierta, o sea, de voto popular. Sin, por supuesto, sin que ningún partido político o asociación política o coalición, etcétera, esté detrás de esa propuesta y de esa campaña, en todo caso, para ser elegido un fiscal o un juez. En esa tesitura, entonces, veríamos hasta dónde impacta el tema de la imparcialidad, que eso es lo que se fundamenta, lo que se busca, tener jueces imparciales que permitan darle al sistema de justicia en México esa eficacia del artículo 17 constitucional. Y por otro lado, en cuanto al tema de los jurados, los jurados. Ciudadanos, ande. De los jurados. Sí, bueno, decíamos, existían y ya no existen. ¿Qué factibilidad habría? Pues yo creo que sí, yo comparto la idea del doctor Sepúlveda, de que sí hay una posibilidad, claro, en ciertos delitos, pero también hay preguntas en relación a esto, o sea, ¿qué tanta efectividad podría tenerse en un jurado de esta naturaleza? Porque los jueces están preparados, los jueces están capacitados, tienen muchos años de estudio, hay especializaciones, hay baramos o normas de evaluación para ellos que los hacen nutrir su conocimiento a la hora de decidir
tienen que hacer valoración de pruebas y muchas situaciones inherentes a su cargo. Un grupo de ciudadanos tendrían las capacidades para dar una valoración de pruebas, o como se ha dicho antes, bajo el simple sentido común de las cosas, los ciudadanos podrían, o lo hacen en Estados Unidos de hecho, en decidir si una persona es culpable o no de un delito, sin tener conocimientos jurídicos, porque como se ha dicho aquí, son ciudadanos comunes que se les paga $50 el día por asistir a los jurados, y son trabajadores que son elegidos al azar, tengo entendido, y que no representan, por supuesto, a ningún partido político, y eso lo cuidan mucho los norteamericanos. Bien, maestro doctor Javier Sepúlveda, ¿usted considera que en México exista honorabilidad de ciudadanos como para que integren estos jurados y que pueda haber posibilidades de que se pueda reformar la Constitución para poder introducir estas figuras y también pues la elección de los jueces a través de procesos electorales? Muy bien, una disculpa, una cuestión de energía fue la que me dejó fuera unos minutos. Sí, no hay problema, maestro. Adelante. Y por otro lado, con respecto a si existe la honorabilidad, definitivamente que sí. Y luego, la forma de elegir a los ciudadanos es todo un proceso en donde las partes se constituyen una audiencia donde están los posibles jurados que han sido citados por el Estado y tienen obligación de responder a ese llamado del Estado. Pero las partes pueden, de alguna manera, oponerse a algún ciudadano porque encuentran que tiene alguna razón para ser excluido de ese jurado. Es decir, hay una selección porque tienen que reunir un perfil, y por ahí el ejemplo es en el caso de O.J. Simpson, si lo recuerdas, Gerardo. Claro. Ahí donde, ¿verdad? El primer jurado que se había elegido fue impugnado porque eran puros blancos. Después tuvieron la oportunidad de elegir un nuevo jurado donde ya había una, digamos, paridad en diversidad. Una diversidad en cuanto a los que integraban el nuevo jurado, por un lado. Y por otro lado, es decir, la respuesta es sí, sí se puede. Creo que para allá vamos. En el programa pasado que me preguntaste en cuánto tiempo, creo que me fui a 3 décadas, creo que me quedé muy largo. Se me hace que antes vamos a llegar mucho antes a eso. Fue una pregunta que me hiciste bote pronto, la verdad no la reflexioné así con la rapidez con la que me hiciste la pregunta, pero después que tuve oportunidad de hacerlo, pensé, no son 3 décadas. Es muy probable que en 1 o 2 décadas podamos tener ya en México. Para allá vamos, Gerardo, para allá vamos, porque la justicia sí se va a ciudadanizar. Es un paso que tiene que dar la modernización de la justicia. Y por otro lado, en cuanto a la elección de fiscales o jueces por elección popular, pues sí le encuentro muchos inconvenientes. Muchos. ¿Quiénes van a votar? Los jueces y los fiscales van a hacer una campaña. No sé. ¿Quién subsidia la campaña? ¿Quién va a pagar la campaña? Mira, es casi imposible evitar que, por ejemplo, un empresario que vive en tal comunidad, pues le quiera meter algo de dinero a la campaña de tal o cual juez o fiscal. Y si no lo hace, la gente lo intuye o lo da por un hecho. Ahora, ¿quién va a ganar en una comunidad? Pues alguien que es conocido en la comunidad. ¿Y cómo evitar entonces que lo recusen porque tenga un conflicto de interés? Es decir, existe una serie de cosas que habrá que tomar mucho en cuenta, porque este sistema de elección de sheriff en Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus inconvenientes. La elección de algunos jueces por voto popular, hay quejas de los ciudadanos norteamericanos en el sentido de que no tienen la transparencia y que viene siendo pues, una democracia disfrazada. Y en México pues sería toda una idea revolucionaria. Es decir, no cierro las puertas a la posibilidad
pero encuentro muchas barreras de por medio antes de llegar a una elección popular de jueces, magistrados, como decías tú, o fiscales. Encuentro unas dificultades ahí, no sé, todo eso que te acabo de mencionar, y luego quiénes van a votar, o por todo el estado va a votar, o va a votar solo el distrito, porque tienen divididos a veces los jueces por distrito su jurisdicción. Y luego, tienen que vivir en el distrito, sus hijos conviven, si los tienen, su familia convive con la gente del distrito, cosas por el estilo. O sea, ahora, tendría yo muchas dudas con respecto a la independencia que pudiera tener un juzgador o un fiscal si le debe su puesto a los votantes. Tengo esa duda. Quizá pueda estar yo equivocado, pero esa es mi reflexión. Sí, pues es que tenemos las tendencias, quieras o no, de la actitud humana y lo que esto conlleva, de que a quién le debes el puesto, quién te ayudó, quién te apoyó, te elegimos para que nos juzgaras y alguien que comete un delito no se va a sentir culpable, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, sería parte de todo esto que se puedan de alguna forma diseñar las formas para que no ocurra eso o ocurra lo menos posible, ¿no? Sí, le decía que digamos que el juez, el fiscal, el magistrado es una persona íntegra y dispuesta a dar lo mejor de sí. Pero ¿qué pasa luego con el ciudadano que cree que adquirió así como que una póliza de garantía porque emitió su voto a favor de tal o cual personaje? Es decir, que vayan a pensar los ciudadanos, nosotros lo llevamos al puesto y lo mantenemos ahí. Entonces, cuando me toque a mí alguna situación frente a él, pues que me trate preferentemente. Una cosa por el estilo. Eso se hace en Estados Unidos. Hay quejas como comentaba hace un momento, de que muchas compañías de seguros, firmas de abogados, algunas personas pudientes han aportado en campañas millonarias a quienes pretenden ser jueces y pues sin decirlo se presupone, se preestablece que esperan pues algún beneficio o algún buen trato. Un trato preferencial. Así es, un trato preferencial. Y eso pues no escaparía de que se pueda dar aquí en México, pero yo creo que el número uno sería ver las condiciones actuales que puede haber para que pueda reformarse la Constitución e instituirse estos jurados y que los jueces puedan ser elegidos por los ciudadanos, porque en Estados Unidos cada estado es muy particular en eso. Hay estados donde son a perpetuidad prácticamente los jueces, otros estados donde por recomendaciones no solo del gobernador, sino de otras personalidades o colegios de abogados, como que determinan para que pueda ir a un puesto de determinada persona. No todo es de elección popular como se piensa. Entonces es muy complejo. En los 50 estados de la Unión Americana tienen tradiciones de 200 años que no cambian y que de alguna forma pues sí pueden ser ejemplo en algunos casos donde hay elección popular y que la gente elige, pero sí está bastante mezcladas las cosas para definir algo concreto en ese lugar, que no creo que pueda servir como ejemplo para nuestro país. Sin embargo, la idea de la democratización del nombramiento de estas autoridades pues no se ve mal, aunque también pensar, como dice el maestro Javier Sepúlveda, quiénes votarían, cómo, son una serie de factores. Doctor Mario Alberto, ha estado escuchando estos comentarios. ¿Qué le sugieren esta idea de que se instaure ese tipo de justicia en nuestro país? Sí, definitivamente tendría que haber una serie de protocolos para poder darle pues una certeza, una viabilidad
una seguridad jurídica a la creación e instalación de este tipo y vamos a ver si es autoridad un jurado ciudadano. Esa es otra pregunta también, porque va a juzgar y luego un juez en base a ese veredicto va a imponer sanciones. ¿Se convierte en autoridad un jurado ciudadano o no se convierte en autoridad? Pues se supone que sí, que el jurado debe dar un veredicto concreto y conciso. Eso sí, no culpable, simplemente. Un jurado se podría equivocar en su decisión y un juez condenar a la pena de muerte. Ejemplo hipotético. Ya muerto el delincuente, resulta que no era el delincuente y se equivocó. Sí, como hay casos históricos, ¿no? Sí, hay responsabilidades. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que se están analizando ciertamente son muy interesantes porque, repito, se tiene que realizar una serie de protocolos, de lineamientos importantes. Es una cuestión de análisis de profundidad jurídica, de manera que también todo esto sea accesible en la difusión del conocimiento del ciudadano común, que es lo que se comentaba hace 2 sesiones, creo, por el doctor Sepúlveda, de que el sistema acusatorio empezó al revés, ¿no? Primero le enseñaron les enseñaron a los últimos que los últimos fueron los que debieron de haber sido instruidos al ciudadano, ¿no? Para conocer cuáles eran las reglas del juego, ¿no? Y que es igual, tiene que hacerse lo mismo. Deben de revisarse todas estas reglas y ponerse en conocimiento del ciudadano y legitimar, fortalecer, validar la idea de entonces cuál va a ser el juego, cómo van a estar las cosas para que en todo caso ahora sí se lleve a cabo todo este desarrollo de la reforma constitucional pretendida, ¿no? La instalación de los jurados ciudadanos. A ver, Gerardo. Hay muchas interrogantes ahí, ¿verdad? Adelante, maestro. Bueno, gracias. Adelante, Mario, adelante, Mario. Gracias, doctor. Y también, pues, ya ven que ahora resulta que los Estados Unidos son nuestros salvadores en temas de justicia penal, ¿no? Aquí se cometen los delitos y allá los juzgan en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no conocemos a los jurados? ¿Aquí en México los vamos a conocer o no los vamos a conocer? Porque también era cuestión de los famosos, de la ilegalidad de los jueces sin rostro. Eso, ustedes ya lo saben, todo el mundo lo sabe, que esto ya pasó, fue una experiencia que ya no está, que se vivió allá en Colombia y en España. Y España también. Entonces, no funcionó. Tan es así que todos esos delincuentes, entre comillas, salieron libres por amnistía, por violación de sus derechos al debido proceso, al saber la identidad de los jueces. Entonces, hay toda una serie de complejidad que se da en torno a este tema que sí merecería, yo digo que muchas sesiones, ¿no? De trabajo y llegar, en su caso, a una auténtica reforma constitucional que legitime todas esas aspiraciones de querer democratizar la justicia en México. Oye, doctor Mario, en este proceso de cambios como los jueces sin rostro, que era para proteger a los jueces que juzgaban a delincuentes poderosos sin adecuar el marco constitucional, pues evidentemente llevó a todos esos problemas de poder que muchos delincuentes obtuvieron su libertad por esas violaciones. Pero son intentos que se han hecho y que han pasado. Aquí yo pienso que debe de integralmente reformarse la Constitución, ver la forma de cómo van a actuar, todas las dudas que se están comentando ahorita y otras más que señalaba el doctor Sepúlveda, pues deben de previamente analizarse antes de poder llegar a una administración de ese tipo de justicia a través de jurados y votación para la elección de jueces. Decía usted, maestro Javier Sepúlveda. Sí, le decía que hay un ejemplo en Bolivia, en La Paz, Bolivia. Me tocó asistir a algunos juicios y eran tribunales colegiados formados por 3 jueces, o 3 personas más bien, y 2 eran miembros del Poder Judicial, eran jueces, y 1 era un ciudadano de la localidad. O sea, estaba integrado por 2 jueces y un ciudadano. Y yo lo veo como un primer paso hacia esa ciudadanización que hablamos, en donde puede haber un jurado. Es decir, les están enseñando cómo se administra la justicia, porque lo sientan ahí con ellos. Y mire, le quiero dar un ejemplo
de que obviamente no se necesita tener conocimiento en derecho para pertenecer a un jurado. Cuando se inauguró la sala de audiencias de juicio oral de la Facultad de Derecho, en donde empezaron a realizarse juicios verdaderos, uno de los primeros juicios que hubo ahí se trató desde luego de uno de bajo impacto. Era un robo a una tienda de conveniencia. Y me llamó la atención que al estar siendo juzgado un joven por ese delito, estaba la mamá de él entre la gente que acudió a observar este juzgamiento. Y se desahogaron las pruebas y la cajera lo señaló y un cliente también lo señaló como la persona que entró, tomó unas cosas y cosas. Las pruebas se desahogaron y se proyectó un video de la cámara de seguridad de esa tienda en donde se ve claramente que entra el imputado, el que está sentado ahí, ese que está sentado ahí, entró y tomó las cosas y salió sin pagarlas porque las robó. No ejerció violencia, pero estaba probado el robo de botellas de vino, de cajas de cigarros, cosas por el estilo. Lo que verdaderamente llama la atención es al final, cuando se dicta el veredicto y le dicen que es culpable. Recuerdo que el imputado volteó a ver a la mamá que estaba sentada atrás de él y le dijo: mamá, no te preocupes, ya me dijo el abogado que vamos a apelar. Y la respuesta que le dio la mamá es como un aliciente a este sistema. Le dijo: ay, hijito, ¿qué apelas? Si todos vimos que tú fuiste. ¿Me explico? Ahí está la respuesta. Así podemos los ciudadanos comunes pertenecer a un jurado. Claro que podemos distinguir entre la verdad y la mentira, entre la culpa y la inocencia. No se necesita un análisis profundo de las pruebas para darnos cuenta quién fue, a pesar de que sí existe una discusión posterior al debate probatorio entre los que integrarían el jurado y no pueden salir de ahí, de su discusión interna del jurado, hasta que tengan un veredicto. Y hay ciertas reglas, es decir, tiene que ser unánime. Tienen que convencerse de la inocencia o culpabilidad. Entonces, yo creo que sí vamos para allá, Gerardo. Lo que veo un poco más difícil es la elección por voto popular de jueces, magistrados o fiscales. Y ese jurado, maestro, no es ninguna camisa de fuerza, pero también, ¿en qué tiempo estimaría que pudiera darse los jurados aquí en México? Pues yo pienso que podemos ir avanzando en la próxima década, y si un poco pesimista, tal vez 15 años. Pero yo pienso, mire, le voy a recordar una anécdota. Cuando yo estudié el sistema penal acusatorio en Chile, nuestro profesor nos decía: a México va a llegar entre unos 20 o 25 años este sistema, hasta que ustedes estén preparados. Yo lo hice en el 2002 y en el 2004 en Nuevo León ya estábamos haciendo una reforma en octubre del 2004 y posteriormente en el 2008 fue la reforma en México. Es decir, las expectativas ahorita la gente las puede ver imposible. No, eso no puede ser aquí. Pero si hay voluntad, podemos llegar a tenerlo en una década, en 10 años. Bien, les voy a pedir una pausa de 2 minutos y retornamos para poder concluir este tema y dar al final una especie de síntesis de lo comentado. Retornamos. Canal 30, Teleronda, la televisión del siglo XXI. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dulce Palacios y les vengo a invitar a que este
bien atentos porque se estará transmitiendo un nuevo programa en la página de Grupo Ronda de 12:30 de la tarde a 1:30 de la tarde. Se llama Rondando tu Escuela, así es que estate muy pendiente porque habrá quejas, sugerencias, entrevistas y muchas cosas más. Canal 30, Teleronda, la televisión del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oiga, le quiero recomendar el espacio Óptica, comentarios más allá de lo evidente. Lo hacemos seguido, 2 o 3 veces por semana, tratando temas que no son muy comunes, ciertas investigaciones, ciertos aspectos que son de importancia social. Yo lo invito para que nos busque a través de Teleronda, Canal 30, a través de Grupo Ronda en todas las plataformas de la red. Revista Ronda, número 565, página 8. Editorial. Mordieron la mano de quien les quitó el bozal. Era cierto lo que afirmó el entonces presidente de México, José López Portillo. La corrupción es un monstruo de 1000 cabezas que amenaza con devorar a todos. Frase que solo describe, pero el mismo José López Portillo consintió y aumentó la corrupción en su sexenio. Esa corrupción que mucho criticaban, periodistas famosos e intelectuales temidos, por los políticos corruptos de gigantesca cola, pero todo era parte del show corrupto, valores entendidos e intereses mancomunados. Y ahora que se combate la corrupción de verdad, nos dimos cuenta que las cabezas del monstruo se multiplicaron y crecieron con el tiempo. La lucha contra la corrupción del nuevo régimen es ardua y continuamente se descubren cabezas del monstruo. Monstruo con grandes intereses, enriezados y con poder. Los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos representan una de esas cabezas agresivas, que mordieron la mano de quien les quitó el bozal. Grupo Periodístico Ronda de Nuevo León. Revista Ronda, número 565, en el mes de octubre. En esta ocasión, en portada, Loret, aliado de golpistas y corruptos. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones, Vidas Trascendentales y mucho más. Ahora puedes revisar todo el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.isu.com/revista Ronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista Ronda. El portal se actualiza constantemente cada mes, con cada nuevo número que sale a la venta. Para más notas de interés, visita nuestra página de YouTube e Instagram como Teleronda MX. Nuestra página de Twitter como 30 Teleronda. En redes sociales nos puedes encontrar en Facebook como Grupo Ronda, donde encontrarás contenido de Canal 30 Teleronda, Revista Ronda y Ronda Videoproducciones. No dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital. Bueno, pues seguimos en la segunda parte con el tema de que cierra, bueno, el ciclo de estos temas jurídicos, que es el justicia ciudadana, jueces de elección popular en México. Es una pregunta y es un tema que estamos comentando con el
doctor Javier Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor Mario Alberto Hernández del Colegio de Abogados de Nuevo León. A manera pues de conclusión, yo creo que hay un consenso en el sentido de que vamos a llegar a estos jurados, posiblemente a la elección de jueces, de magistrados, no sé si de fiscales, pero no sé si esté preparado el país para esto. Sin embargo, se ha dicho aquí que es muy posible que lleguemos a esos jurados que determinen la culpabilidad o inocencia de las personas que se vayan a juzgar. Podemos manejar una forma de conclusión, maestro Alberto Hernández, doctor. El micro. Ah, sí, el micro. Es cierto, esta tecnología, es que ya se hambrita, ya es hora de comer. Adelante, maestro. Sí, gracias, perdón. Decía que es muy importante todo este tipo de comentarios que se han hecho, que hay muchas coincidencias y que esto nos dice que tanto las ideas de los profesores de la Facultad de Derecho como los ejercientes en el Colegio de Abogados, pues coincidimos en cosas importantes que vendrán a beneficiar al país, sobre todo cuando se trata de darle un sentido humanista y práctico a la justicia. En este tema de los jurados ciudadanos y, por supuesto, a la elección de los propios titulares de justicia en el país. Y, por supuesto, tendría que darse en todo caso también en los estados de la República. Es una gran visión. Yo veo un gran enfoque prospectivo que seguramente tiene que llegar a mejor puerto, ¿no? Estas ideas sí vale la pena discutirlas en diversos foros. Mis conclusiones son simples, respetando siempre la integridad de las personas, de quienes ejercen la jurisdicción, la judicatura, y de quienes ejercen la investigación de los delitos. Yo creo que el hecho de que no sean elegidos por voto popular no quiere decir que sea una garantía de imparcialidad, como tampoco si son elegidos por voto popular sea una garantía de que van a ejercer una totalidad de imparcialidad. Yo creo que esto es más allá de los factores estructurales, a la ética, al comportamiento, al perfil propio de quienes están frente al cargo de estas instituciones judiciales o de justicia, y a los intereses, como se ha dicho, de que se generan alrededor de esta cuestión. En el tema de la elección popular, pues evidentemente el juez o el fiscal se va a deber al electorado, y así debe entenderse. Por eso hemos hablado de que tendría que haber una serie de protocolos que delimitaran, que plantaran en la mesa todas las cuestiones de fondo transparentes, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y bueno, también es importante decir que pues definitivamente, en mi punto de vista, esta idea de democratizar, de darle un sentido de elegibilidad popular a los jueces fiscales, pues definitivamente va a ser un gran acierto para la democracia en México. Pues sí, maestro Mario, estaba pensando en que para los abogados talentosos o sagaces, si no les es difícil convencer a un jurado, a un juez, pues se me hace que tampoco les sería difícil en campaña convencer a la gente, ¿no?, para que pueda votar por ellos en un momento dado. Pues son los riesgos. Ya ve que hemos tenido gobernantes que han convencido a la ciudadanía y después la gente se arrepiente.
A lo mejor por eso también la figura de la revocación de mandato, porque el pueblo, después de haber sido engañado por sagaces políticos, no tiene ninguna posibilidad de quitar a aquel gobernante que lo engañó, sino hasta que se termine su periodo. Bueno, son apreciaciones, por eso hace más de 25 años nosotros instauramos a través del programa Ronda que teníamos en Radio Fórmula Monterrey, la revocación de mandato desde aquel entonces, el plebiscito referéndum y también el examen antidoping, porque caros vemos y no sabemos quiénes vayan a gobernar, y también un examen psicológico que revelara la vocación de servir, para que pudieran ser candidatos, al menos pasar estos 3 filtros de cierta garantía para la sociedad, que hasta ahorita no se han instituido. Insistimos mucho nosotros en eso, y pocos candidatos como en aquel entonces Isabel Guerra se sometieron a un antidoping y llevaron su certificado, pero la gran mayoría no, menos a un examen psicológico que revele esa vocación de servir. Pero bueno, por encima de tantas cosas, ¿no? Como quiera existir. Maestro Javier Sepúlveda. Un segundito. A ver, adelante, maestro. Es que dijo algo muy importante que de plano a mí se me pasó ahorita también, el tema de la revocación de mandato. Eso también debe de incluir a todo aquel elegido de manera por voto popular le debe caer la revocación de mandato. Entonces va a ser el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial también. De hecho, esa idea de la revocación del mandato es una idea que yo estoy trabajando recientemente con algunas personas para promover esa iniciativa en el Congreso del Estado, y que la revocación de mandato también surta efectos en el Poder Judicial. Es una idea que no es fácil, ¿verdad, maestro? Porque los mismos diputados y senadores pues tienen sus intereses y por ejemplo, para quitarse el fuero a sí mismos o para rebajarse los recursos que les da el INE, que son otros temas, pero que es un paralelo comparativo, porque pues ellos se votan a sí mismos, son juez y parte, y desde luego no van a permitir que eso ocurra cuando a ellos les interesa. Pero bueno, es parte de todo esto. Maestro Javier Sepúlveda, a manera de conclusión. Sí, Gerardo, a manera de conclusión te digo, justicia ciudadana sí, pero la justicia ciudadana, digamos, comunitaria. Y luego, en este aspecto, los que creo que tienen una oportunidad de participar activamente son los mediadores certificados. Ellos van a tener un amplio espectro de trabajo ahí, y creo que serían los expertos los que pudieran iniciar en calidad de ciudadanos, pero con ese perfil. Por otro lado, en el caso del voto popular para los jueces, magistrados y fiscales, déjame decirte que en este momento pues, los fiscales fueron electos, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, el fiscal anticorrupción electoral y el magistrado en faltas administrativas y corrupción administrativa, los fueron elegidos con la participación de la ciudadanía dentro del sistema estatal anticorrupción. Hay un comité de participación ciudadana formado por 9 ciudadanos, fue como inició, que fueron los que propusieron las ternas de donde salieron el fiscal general, por ejemplo. Entonces, la ciudadanía sí participó en la selección. Y me refiero a esto porque pudiera ser uno de los mecanismos donde los ciudadanos participen para estudiar el perfil de los que respondan a la convocatoria para jueces y magistrados. Porque, Gerardo, hoy por hoy, la verdad es un desorden, en el sentido, se emite una convocatoria, se inscriben las personas que responden a esa convocatoria, no resultan en la terna y se van al amparo porque no están conformes. Entonces, es un método que ha estado dando pues mucho de qué hablar, en el sentido de que ya todas se judicializan, todas las convocatorias están judicializadas.
No quiere decir esto que no tengan derecho a hacerlo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo. Sin embargo, cuando entras a una convocatoria, aceptas las reglas con las que vas a participar y después quieres echar reversa, ahí es donde ya se tergiversa un poco el sentido. Pero pudiera ser una forma de participación ciudadana para elegir jueces, magistrados. En ese sentido, creo que la ciudadanía podría participar seleccionando los ciudadanos, no el Consejo de la Judicatura, sino los ciudadanos a los posibles candidatos. Y luego, ¿quiénes pudieran ser candidatos? Pues tendría que ser abierto. Tendría que ser abierto. Claro que hay un perfil requerido. Y los que llenen ese perfil requerido y reúnan los documentos que se exigen para participar, de ahí los ciudadanos podrían llegar a seleccionar a los mejores perfiles. Esa es mi conclusión. Entonces, tribunales ciudadanos sí, justicia ciudadana sí, con la acentuación que hago, que tendría que ser una justicia ciudadana de comunidad, y también sí se puede elegir a los jueces y magistrados, pero con la participación ciudadana, organizada. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos pues a el doctor Mario Alberto Hernández del Colegio de Abogados, al doctor Javier Sepúlveda, subdirector de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, pues al doctor Eduardo Bolaños, que parece que lo vi al principio, a lo mejor tuvo algún problema técnico, ya no pudo participar. Había estado participando en los 3 anteriores programas que conforman este ciclo jurídico de programas, y bueno, pues como quiera agradecemos su participación en los anteriores programas, y en lo sucesivo, cuando tengamos algún tema que tenga alguna relación, con mucho gusto los volveremos a invitar, y les agradecemos su participación y el hecho que le otorguen a la gente que nos ve pues su tiempo, que es valioso para todos, y a la vez su orientación y su sabiduría y conocimiento que lo transmiten a través de estos programas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Saludos, doctor Sepúlveda. Hasta luego. Gracias, Gerardo. Gracias a la revista Ronda. Un saludo al maestro Cerrato, el director de la facultad. Estamos por ahí pendientes. Muchas gracias. Con gusto se lo transmito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cortamos.